Esta es nuestra penúltima sesión, y vamos a hablar sobre los paradigmas alternativos al modelo de desarrollo imperante. Para eso Eduardo tiene invitados especiales en esta ocasión, que van a hablar sobre estos modelos. Eduardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Eh, intentamos oportunamente conectarnos para, para tener todo en, ¿cómo se dice?, en línea. Y bueno, eh, esperamos que pueda funcionar. Igual estoy con algún problemita de audio, eh, que no sé por qué no he podido ajustar. Estoy escuchando muy mal, pero bueno. Eh, Veamos, entonces voy a compartir la pantalla para que iniciemos rápidamente la sesión de hoy día. Em, Hemos querido dedicar esta quinta sesión del taller de Ecología Política a paradigmas alternativos, básicamente para no quedarnos solamente en la conflictividad que nos ofrece el modelo de desarrollo, el sistema económico y social dominante en el mundo y por supuesto en Chile, y que hemos dicho, digamos, que es, eh, que es como la base de la conflictividad ecológica que se vive en el mundo entero, ¿ya? Entonces, no nos hemos querido quedar solo en cómo se desarrollan los conflictos en todas las etapas, de este sistema, un sistema lineal, un sistema extractivista, un sistema mercantilizador, y, y más bien vislumbrar paradigmas alternativos que no lo estamos inventando, paradigmas que existen en las culturas de los pueblos ancestralmente y que también se han desarrollado en términos políticos, en términos disciplinarios también, en términos operacionales, y han sido parcialmente llevados a cabo en algunos territorios, en algunos países, con todas sus contradicciones, pero que creemos que ninguno por sí solo, pero en conjunto dan muchas luces para lo que podría ser un sistema distinto, un modelo de sociedad distinta. Y bueno, entonces de lo que se trata es de hacer un muy superficial recorrido por algunos de estos paradigmas. Sabemos que no son los únicos, además están en constante evolución, son muy dinámicos en sus concepciones. eh, y, y bueno, entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar esta, esta sesión. Como se trata de cuestiones, de paradigmas que son, y de conceptos que son súper diversos, y que además tienen raíces en distintas disciplinas, en distintas culturas y en distintos movimientos también. Yo, digamos, como expositor aquí, es poco lo que puedo ahondar en muchos de ellos, ¿ya? Entonces he querido, para iniciar este barrido de paradigmas, al menos contar con algún apoyo, alguna mayor especialización y mayor autoridad también. Y invité a una compañera, a una amiga, eh, em, a la Joana Molina, la Jovi, que es parte del colectivo Viento Sur y también de la Marcha Mundial de Mujeres, para que nos exponga en torno al primero de estos paradigmas, o modelos, o como ella quiera llamarle, que es la economía feminista. Joana es ingeniera agrónoma, magíster en psicología comunitaria y educadora popular. Ella les puede contar un poquito más de ella y voy a dejar de compartir en este minuto
para que ella pueda tomar la pantalla también y hacer su exposición. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y por la invitación. La verdad es que es un placer para mí y un honor compartir hoy día con ustedes. Antes de compartir la pantalla, me gustaría hablar muy cortito de lo que es la Marcha Mundial de las Mujeres, porque es desde ahí, desde esta militancia que hoy día les hablo, ¿no? Y la Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento feminista y anticapitalista que está presente en más de 50 países, en todas las regiones, y que lucha principalmente contra la pobreza y la violencia hacia las mujeres. Nosotras en Chile somos un colectivo con presencia en Santiago y en las regiones del Biobío, de los lagos y de los ríos, y nuestras principales áreas de trabajo han sido los derechos sexuales y reproductivos y la formación política feminista, donde la economía feminista precisamente ha sido un tema central. Lo que hicimos fue un camino de aprendizaje en relación a este tema, a través de la reflexión colectiva y del diálogo de saberes con mujeres de distintos territorios que nos han compartido sus saberes, de las cuales hemos conocido sus prácticas alternativas al sistema, de resistencia al sistema, ¿no? Y entonces lo que haré es compartir parte de este aprendizaje, ¿no? Para empezar me gustaría leer un pequeñísimo relato que nos sirve para ejemplificar de lo que vamos a estar hablando. Dice así: Peñalolén, 6 de la mañana. Ana se despierta, busca sus pantuflas palpando el suelo con los pies y con los ojos aún cerrados, repasa de memoria las cosas urgentes que tiene que hacer antes de despertar a sus 2 hijas y a su hijo, y ayudarlos a levantarse. Tiene que terminar de coser el traje para la obra de Pedrito, poner la tetera en el fuego, dar de comer a las gallinas, preparar los desayunos y las colaciones y el almuerzo que su marido lleva al trabajo. Después, cuando todos se hayan ido, debe despertar a Isabel, su suegra, darle el desayuno en la cama, lavarla, peinarla y cambiar la sábana. A las 9 tiene que estar en la consulta del médico para recoger la receta de Isabel, de paso comprar sal y detergente que se acabaron, y a la vuelta tiene que pasar por la feria, cocinará porotos granados, así que hace una lista para que no se le olvide ningún ingrediente, después cocinará la cena, la servirá, lavará la loza, en el intertanto hace el aseo, ayudará a los niños a hacer las tareas, y al final del día, antes de acostarse, se queda un ratito, ¿no?, viendo televisión junto a su marido mientras teje. A las 11 de la noche se va a dormir. En relación a este relato me gustaría que nos quedáramos con 2 preguntas fundamentales. La primera es, ¿cómo le llamamos a todo este quehacer, al quehacer de Ana? Y en segundo lugar, la pregunta, ¿contribuirá de alguna manera este quehacer a la economía? Bueno, estas son algunas de las preguntas que la economía feminista busca responder. Entonces, ahora sí que les voy a compartir pantalla, si me permiten. Mientras tanto, me gustaría como enfatizar algunas cuestiones de la economía dominante, capitalista, hegemónica, que ya conocemos, ¿no?, y que Eduardo lo ha mencionado a lo largo del taller. Primero, que el único objetivo de la economía de mercado es el beneficio privado y la acumulación de capital en pocas manos, que entiende la vida como una mercancía, la que por lo tanto debe ser rentable y estar al servicio del capital. En este sentido, para la economía dominante, el valor de un bien se reduce a su valor monetario, ¿no? Todo tiene precio y es transable en el mercado, incluido el trabajo de las personas, los bienes comunes,
tierra, agua, etc. Tiene también una lógica que es patriarcal, que jerarquiza y establece dicotomías y nos hace ver a las personas como si estuviéramos separadas del resto del mundo, ¿no? Lo que nos lleva también a posicionarnos desde un lugar superior al de la naturaleza, más bien mirando la naturaleza como si estuviera al servicio de la humanidad. Esto nos lleva a dar más valor a las personas sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre los territorios, y a unas personas sobre otras personas, ¿no? Hombres sobre mujeres, personas blancas occidentales sobre otras personas, y las dicotomías nunca son neutras, ¿no? Siempre va a haber una que tiene valor y otra que carece de valor. Por ejemplo, y muy especialmente para el tema que estamos, del cual estamos conversando, lo productivo versus lo reproductivo, ¿no? Donde lo productivo tiene valor y lo reproductivo carece de valor, y lo público y privado, ¿no? Lo público valor, lo privado, donde situamos el trabajo doméstico y de cuidados, carece de valor. Entonces, si miramos este diagrama que corresponde al circuito económico de la economía de mercado, las empresas, ¿cierto?, nos compran un tiempo de trabajo, nos pagan unos salarios que llegan a los hogares, y se supone que esos salarios reproducen la fuerza de trabajo, ¿no? No se tiene en cuenta ningún otro elemento. Bajo esta lógica capitalista hegemónica, se asimila el concepto de trabajo al de empleo asalariado, invisibilizando otros tipos de trabajo, y todas las personas que no reciben un salario son consideradas personas inactivas. Ana, entonces, como veíamos en el relato, a pesar de todas las actividades que realiza día a día, año tras año, durante toda su vida, estaría dentro de esta categoría de inactiva. No sé qué piensan ustedes, lo podemos conversar después. Pero la cuestión es cómo se reproduce la fuerza de trabajo, ¿no? Porque necesita comida, necesita descanso, necesita vivienda, ropa, cuidados, afectos, etc. Entonces, otra pregunta que cabría hacerse es si estos salarios, cuando llegan a los hogares, se transforman por arte de magia en vida, en bienestar, en personas sanas y saludables. Bueno, lo que hace la economía feminista es ampliar este circuito económico y de trabajo. Si vemos arriba de la línea punteada está el diagrama que acabamos de ver, y se incorporan todos estos otros elementos. La cuestión es que cuando los salarios llegan a los hogares, hacemos un montón de trabajo doméstico y de cuidados, con lo cual producimos bienes, servicios, relaciones, afectos, salud y bienestar, que nos sirven para reproducir a toda la población, porque, como dice Cristina Carrasco, no solamente la fuerza de trabajo come, ¿no? Todos comemos, y una parte de esta población, cuando llegue a una determinada edad, podrá constituirse en fuerza de trabajo y participar de este circuito que tenemos por arriba de la línea punteada. La economía feminista, entonces, amplía esta noción capitalista de trabajo, y en un sentido amplio adquiere diversas características. Tenemos el trabajo doméstico y de cuidados, el autocuidado, el voluntariado, la participación comunitaria, etcétera, y toda la gestión que estos trabajos requieren, ¿no? Devela, por otra parte, que todo el trabajo de subsistencia doméstico y de cuidados, es decir, aquel que no pasa por el mercado y que por lo tanto no tiene valor económico para la economía dominante, finalmente está sosteniendo toda la parte de arriba, ¿no?
Es decir, que toda esta parte de abajo, trabajo doméstico y de cuidados, subsidia la acumulación de capital, ¿no? Al mismo tiempo que la invisibiliza, entonces, la utiliza y la necesita. Ahora, para producir todos estos bienes y servicios, indudablemente que se requiere energía y se requieren recursos, ¿cierto? O más bien llamados bienes renovables y no renovables, mientras que por otra parte se generan residuos, ¿no? Para la economía dominante esto son simples externalidades, ¿cierto? Por eso es profundamente extractivista en su concepción y como sabemos y nos ha mostrado Eduardo en el taller también, genera procesos profundamente contaminantes con una visión de planeta como si este fuera infinito, perdón. Como dice Yayo Herrero, se extiende como un tumor a costa de la destrucción precisamente de lo que necesitamos para sostenernos el tiempo. Ahora, sin duda que se van generando algunas tensiones. La economía de los cuidados está y ha estado principalmente en manos de las mujeres, ¿no? Ha sido una experiencia femenina y está naturalizada esta idea de que las mujeres tenemos como urgente el cuidado, que somos mejores para cuidar, pero lo que queremos relevar, ¿no?, es que esta es una construcción social, que lo hemos aprendido culturalmente, repitiendo la conducta de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero también lo hemos aprendido a través de la institución escolar, de la publicidad y muy especialmente también de la religión. Lo mismo en relación a las mujeres y la naturaleza, ¿no? Toda esta feminización de los cuidados ha sido influida por la división sexual del trabajo, que en el fondo constituye la base material de la opresión de las mujeres. Y esta división sexual del trabajo se organiza por separación, porque algunas tareas y funciones son consideradas masculinas y otras femeninas, y también por jerarquía, ¿no? Porque aquellas tareas y funciones consideradas masculinas tienen más valor en la sociedad capitalista y patriarcal. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, visibilizar todos estos elementos y también desnaturalizar esta creencia en relación a los cuidados y democratizar el trabajo de los cuidados. Necesitamos desfeminizar y colectivizar todos los trabajos de cuidado. Cristina Carrasco, una economista feminista chilena muy importante, postula que el cuidado debe ser un derecho y que por lo tanto conlleva deberes. Ella dice que hay que saber cuidar, hay que aprender a cuidar, pero sobre todo hay que estar dispuesto a cuidar. Afortunadamente, no puedo avanzar, a ver, ahí sí. Afortunadamente, la economía capitalista no es la única forma de organizar el trabajo ni el consumo, ¿no? Sino que existen otras economías, como la economía feminista, la economía solidaria, la economía ecológica, ¿no? Y en este cuadro podemos comparar algunas de sus principales características. La economía capitalista, como veíamos, intrínsecamente extractivista, destruye el planeta y la vida, y en ese sentido decimos que es depredador y biocida. En cambio, otras economías ponen al centro la sostenibilidad de la vida, tanto humana como del planeta. Para la economía capitalista, el único sujeto es este llamado homo economicus, o hombre económico, es decir, un varón, siempre joven, blanco, heterosexual, que no se enferma, que no necesita a nadie, que nunca fue niño, que nunca será viejo, y por lo tanto no ha generado ni generará en el futuro
ningún tipo de dependencia, ¿no? Nos muestra una falsa autonomía de los sujetos. En cambio, la economía feminista y otras economías valoran a las comunidades y los aportes que estas y las mujeres hacen a las economías. La economía capitalista tiene como centro su propia reproducción, basada en el lucro, la propiedad privada, la concentración de la propiedad y la alienación en el trabajo. En tanto, estas otras economías buscan responder a las necesidades materiales y afectivas también de las personas en base a la autogestión y reciprocidad. Como veíamos, la economía capitalista solo visibiliza el trabajo formal asalariado. La economía feminista, en cambio, valora el trabajo doméstico y de cuidados. Los tiempos que nos impone la economía capitalista son tiempos imperialistas, ¿no? Tiempos, además, donde la productividad es lo realmente relevante. Oculta y desvaloriza aquellos tiempos necesarios para la reproducción social cotidiana. Recientemente la Fundación Sol lanzó en marzo, si no me equivoco, un estudio que se llama No es amor, es trabajo no pago, en donde se hace una comparación de las horas que dedican las mujeres al trabajo doméstico, que son 45 a la semana, versus las 19 horas que ocupan los hombres en este tipo de trabajo. La economía feminista y otras economías, en cambio, tienen estos tiempos pensados en la lógica de la vida, no respeta los tiempos destinados al cuidado, al autocuidado. No podemos medir productividad en este sentido, porque ¿cómo medimos productividad cuando estamos alimentando a un niño, a un adulto mayor, cuando se saca de paseo una persona en silla de ruedas, ¿no? Son otros los elementos que ahí influyen. La economía capitalista genera desigualdades, eludiendo la responsabilidad que tiene sobre las condiciones de vida de la población y en la condición de crisis en que estamos ahora a propósito del virus. Ha sido muy brutal darse cuenta cómo hay vidas que son sencillamente desechables para el sistema. En cambio, la economía feminista se responsabiliza por el cuidado, incluida la naturaleza, incorporando principios de interdependencia y de ecodependencia. ¿Qué significa esto? Que dependemos unos y unas de otros, de otras, que requerimos intercuidados, al menos en algún momento del ciclo de la vida, ¿no es cierto? Y que además necesitamos cuidar la reproducción de la naturaleza, ¿no? La naturaleza está en la base de todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos territorios en donde no hay agua? Por ejemplo. Y tiene como principio la equidad en las relaciones humanas y económicas, por lo que se preocupa de las relaciones de poder y opresión entre las familias, entre los grupos, entre las comunidades, y de ahí que postula, por lo tanto, la distribución de las labores domésticas y de cuidado. Para enfatizar entonces, a ver. Eso. Me gustaría enfatizar entonces que el sistema capitalista oculta el hecho de que somos las mujeres las responsables de sostener la vida y que oculta este conflicto indisoluble entre acumulación de capital y sostenibilidad de la vida. O sea, son irreconciliables. La economía feminista, por otra parte, desplaza el eje analítico de la economía oficial, que está centrada en la producción de mercado, hacia la sostenibilidad de la vida. En síntesis, entonces, la economía feminista critica la forma dominante de pensar la economía, que se restringe a lo mercantil,
saca de la invisibilidad las relaciones de trabajo, la división sexual, como veíamos, pero también racial y la jerarquización del trabajo. No todas las personas hacen todo tipo de trabajos. Y también cómo la organización social de los cuidados o la falta de ella, ¿no?, impacta la vida económica de las mujeres. Como decíamos recién, reconoce el principio de codependencia y la interdependencia entre las personas, cuestiona el concepto de un mercado único, libre y autorregulado, cuestiona también este concepto de trabajo limitado a las actividades que generan ingresos y asalariadas, desconociendo el aporte de otros trabajos no remunerados que, como vemos, son claves para la reproducción de la vida humana y de la vida en general, y cuestiona la visión del hogar como un espacio improductivo. Por lo tanto, decimos que la economía feminista es rupturista, busca romper con el sistema y transformar la vida de las personas. Esto es relevante, no nos interesa como mujeres igualarnos a los hombres en condiciones de explotación, ¿no? No se trata de eso. Se define como anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, pone la vida en el centro como columna vertebral de nuestra existencia, enfatiza el concepto de economía de cuidado, y es una economía que produce bienes y servicios y cuidados, ¿no?, materiales y emocionales, que permiten satisfacer necesidades fundamentales de las personas a lo largo de su ciclo vital. Para la economía dominante, las necesidades son ilimitadas, ¿no? Y las va creando, porque necesita vender para subsistir. Por último, cree en múltiples formas de organizar la vida y de los mercados, y aquí hay muchos ejemplos de los que podemos hablar más adelante. Cree en la soberanía de los pueblos y, por supuesto, en la soberanía alimentaria. Y para terminar, para que Eduardo no se enoje, dos cosas centrales, ¿no? Que la vida hay que sostenerla intencionalmente, eso quiere decir que pasa por una decisión política, y por lo tanto que el cuidado debe ser el eje político central. Y ahí me quedo para que podamos revisar otras alternativas. Gracias. Gracias, Joy. Súper Ya. completa. Quedamos claritos en economía feminista y cómo se dice, pero sobre todo escuchándote y leyéndote, como yo estuve revisando también sobre paradigmas, precisamente el siguiente paradigma que más bien paradigma político que tenemos para ver es el ecofeminismo. Y escuchándote y leyéndote, me doy cuenta que a pesar de que no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo las bases, los fundamentos del ecofeminismo, sobre todo del ecofeminismo más constructivista, son muy, muy similares. Y eso, en términos metodológicos, a mí me permite avanzar mucho más rápido en lo que sigue de esta presentación. Te reitero las gracias, Joana. Los comentarios y consultas de los alumnos y de todos nosotros y nosotras quedan para el final. Y precisamente, como les comentaba, voy a hablar de ecofeminismo, basado en un texto de la Yayo Guerrero, esta ingeniera, economista española, tremenda ecofeminista, que tuvimos la suerte de tener el año pasado en Chile en la Cumbre de los Pueblos, que ha sido tanto una activista como una investigadora sobre estos temas. Y precisamente ella ha profundizado en esta sinergia entre ecologismo y feminismo,
que ayudan a construir este movimiento que es el ecofeminismo, y que me doy cuenta, digamos, que tiene bases, reitero, están en la base también de la construcción de este modelo alternativo que es la economía feminista. Básicamente, las bases del ecofeminismo están en un análisis crítico de la cultura y el modelo económico occidental. Y que han servido, como dice este texto, ¿no es cierto?, para sentar las bases materiales y relacionales que sostienen la vida, y que, dice, se constituyó y se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres de los pueblos extranjeros y de sus tierras y de la naturaleza. Es decir, habla de cómo el modelo económico y cultural occidental, fundamentalmente capitalista, ¿no es cierto?, se hace de esta explotación, se basa en esta explotación tanto de cuerpos femeninos o feminizados como de la naturaleza, digamos, para sustentarse. En los orígenes del ecofeminismo, en los años 70 más o menos, hay pensadoras como Françoise Daubon que planteaban ya esta profunda relación entre sobrepoblación, devastación de la naturaleza y dominación masculina. Y hablan de que para salir de esta espiral suicida, ¿ya? De producción y consumo, fundamentalmente es preciso cuestionar la relación también entre los sexos. Para ir avanzando, algo que claramente no está en la base de la economía feminista es este primer ecofeminismo que aparece anteriormente a un feminismo, a un ecofeminismo más constructivista, que planteaba un enfoque, entre comillas, ginecocéntrico, ¿ya? Que hacía planteaba fundamentalmente una estrecha relación entre naturaleza y mujer, enfatizando esto que precisamente la economía feminista ha venido a cuestionar, ¿ya? Que es esta relación, ¿no es cierto?, que intrínseca, casi natural, que finalmente lleva a mantener a las mujeres, ¿ya? En sus roles, entre comillas, naturales. Entonces, plantea, ¿no es cierto?, este ecofeminismo esencialista, fundamentalmente de los años 70, que por estar la mujer más cerca de la naturaleza, por su capacidad de parir, y, ¿no es cierto?, tiende las mujeres a preservar la naturaleza, y esto despertó posteriormente el fuerte rechazo desde un feminismo más desde la igualdad, ¿ya?, que reniega de esta vinculación natural. Bueno, este feminismo o ecofeminismo esencialista otorga a las mujeres un valor superior, ¿ya? Reivindica esta feminidad salvaje, entre comillas, le asigna a los hombres una calidad de cultura muy en relación al concepto rusoniano de la degradación del buen salvaje. Y bueno, tienen un fuerte contenido de espiritualidad y misticismo, y sin embargo ya fueron adquiriendo algún rol más político en los años 70 y 80 también, denunciando la tecnociencia, denunciando el militarismo, la energía nuclear y la degradación ambiental. Una de las expresiones, una de las personas que de alguna manera se vinculan a esta etapa ya final del ecofeminismo más esencialista, en términos teóricos, porque actualmente también existe en la sociedad, tiene expresión en la sociedad, ¿ya? Pero en términos teóricos, en los años en que se desarrolló este feminismo más esencialista, aparece Petra Kelly, que fue en sus últimos años una parlamentaria política en Alemania, aunque ella
creció en Estados Unidos. Petra Kelly finalmente, al parecer, se cree, porque no hay claridad al respecto, murió lamentablemente de femicidio, su propia pareja, a manos de su propia pareja, que también murió en un suceso bastante oscuro. Pero como decíamos, aparece el ecofeminismo constructivista. Lo voy a ir pasando muy rápido porque, reitero, repite en sus fundamentos muchas de los contenidos que Joana ya mencionó como fundamentos de la economía feminista. Surge fundamentalmente desde el sur. Personas muy relevantes en esto son Vandana Shiva, María Mies, alemana, y Ivonne Guevara, brasileña. Y tal como decía Joana, plantea, ¿no es cierto?, que la relación entre mujeres y naturaleza se sustenta fundamentalmente en una construcción social, en roles y funciones que originan una división sexual del trabajo, que es cultural, que ha sido impuesta. Denuncia la subordinación de la ecología como disciplina y la naturaleza y las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el crecimiento. Plantea, por lo tanto, no exaltar lo estereotipado como femenino, es decir, la mujer restringida al espacio reproductivo, ni responsabilizarla del cuidado del planeta y la vida, hacer visible el sometimiento que determina estas funciones, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a los hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia. Es decir, no desnaturalizar a la mujer, sino renaturalizar al hombre, ajustando la organización política, relacional, doméstica y económica a estas condiciones materiales que posibilitan la existencia. Una renaturalización que exige un cambio cultural que convierta en visible la ecodependencia, tanto para mujeres como para hombres. Aquí reiterar elementos que ya también mencionó Joana, que es la producción para un enfoque ecofeminista, es decir, no solo aquello que produce bienes de mercado, sino fundamentalmente la producción que ocurre en el espacio del sostenimiento de la vida y que ha sido invisibilizada en el actual modelo capitalista. Entender que estas producciones sociales, que son necesarias y sin las cuales no existiría el resto del sistema productivo, no es posible expresarlas a través de indicadores como el PIB, por ejemplo. El enfoque que también sobre el trabajo tiene el ecofeminismo, no restringido a lo mercantil, y visibilizando aquellas funciones no remuneradas en el espacio de producción doméstica. Aquí reiterar, ¿no es cierto? Aparece también Cristina Carrasco, mencionada por Yayo Herrero, perdón, y poniendo énfasis, ¿no es cierto?, en que el trabajo en este espacio doméstico, que es repetitivo y cíclico, es muy intensivo en tiempo, permite que los hombres, y también algunas mujeres, puedan hacer otros trabajos, ¿no es cierto?, que son considerados más productivos y más esenciales para el sistema capitalista, pero que muchas veces son menos esenciales y además de ser menos esenciales, pueden ser dañinos para las propias personas
y para la naturaleza. Es decir, gracias al trabajo que hacen fundamentalmente mujeres en el espacio doméstico, trabajo no remunerado, trabajo intensivo en tiempo, los hombres podemos realizar trabajos que son menos esenciales y que son dañinos. Y finalmente muestra, ¿no es cierto?, que sin ese trabajo sería imposible realizar el resto de las actividades del sistema capitalista y que por lo tanto el capitalismo sin patriarcado no sería posible. Finalmente, enfoques de sostenibilidad para el ecofeminismo, la sostenibilidad de la vida humana, que es un proceso complejo, dinámico y multidimensional de satisfacer necesidades que deben ser continuamente reconstruidas, es decir, y que requiere de recursos materiales, pero también de contextos, relaciones de cuidado, proporcionados en gran medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares. Es decir, este trabajo de cuidado realizado en los hogares, hoy día fundamentalmente por mujeres, y en el contexto ecofeminista, ojalá realizado por todas y todos, es parte fundamental de la sostenibilidad de la vida humana. Y por otro lado, una sostenibilidad más ampliamente entendida, que es un proceso que hace referencia a la posibilidad de que la vida continúe en términos más amplios, no solo humanos y sociales, sino también ecológicos. Y que este proceso significa desarrollar condiciones, estándares y calidad de vida aceptables para toda la población. Supone una relación armónica entre humanidad y naturaleza, entre humanas y humanos. Y finalmente, ¿hacia dónde, hacia qué estado de evolución de la sociedad humana apunta el ecofeminismo? A relevar dimensiones ecológicas y feministas imprescindibles para transformar la concepción y la gestión del territorio y reorganizar los tiempos de la gente. Transitar hacia un modelo económico, cultural y político que permita la sostenibilidad de la vida humana, reducir la presión sobre la biosfera desde una perspectiva que sitúe el bienestar de las personas como prioridad. La cultura de la suficiencia y la autocontención en lo material, relocalizar la economía y los circuitos cortos de comercialización, restaurar la vida rural, disminuir el transporte y la velocidad, y una transición con criterios de equidad y justicia para una redistribución y reparto de la riqueza, así como una reconceptualización de la misma, es decir, reconceptualizar la riqueza no solamente en términos materiales y económicos. Aquí pasemos a otro paradigma. Aquí nos valemos fundamentalmente de los planteamientos de Eduardo Gudinas, economista uruguayo, que ha planteado, ha hecho una sistematización de las ideas del buen vivir. Ha identificado dos componentes fundamentales en el buen vivir. En primer lugar, una crítica al desarrollo en términos generales, que apunta a las raíces conceptuales del desarrollo y también a postular alternativas al desarrollo. Hay que tener claro, digamos, que por lo tanto, como crítica al desarrollo en general, no apuesta a un nuevo tipo de desarrollo alternativo con esa denominación, sino una alternativa que va más allá de cualquier variedad del desarrollo.
En términos de qué se compone el buen vivir, en términos conceptuales, se plantea como una formulación mixta, entonces que mezcla saberes indígenas, es decir, aportes que provienen de saberes indígenas, como también de corrientes críticas dentro de la modernidad occidental. El aporte de los saberes indígenas es fundamental para entender de dónde proviene el buen vivir. Como sabemos, proviene fundamentalmente de las culturas andinas, pero no es sinónimo de una cultura indígena específica, ni defiende tampoco un regreso a esas culturas andinas precoloniales. Y tampoco se puede reducir a conceptos occidentales, es decir, reiteramos, es una formulación mixta de los saberes indígenas con insumos que se han creado, digamos, a partir de corrientes críticas dentro del mundo occidental. ¿Cuáles son aspectos centrales del buen vivir? Rechaza de la idea de progreso como lo entendemos en el mundo occidental. Rechaza la idea de que debemos repetir la historia que han recorrido los países industrializados. No acepta la historia como un proceso lineal, es decir, entiende que la historia es diversa y tiene distintos puntos de partida y también distintas direcciones y orientaciones. Es muy tolerante en términos de aceptar diversidad de saberes y sensibilidades. No se rechazan conocimientos occidentales, pero no se acepta, digamos, que los saberes occidentales o los conocimientos occidentales son los únicos válidos ni legítimos. Promueve alternativas que lo que busquen es romper, disolver, anular esta postura dualista entre la sociedad y la naturaleza, que es como una base de la modernidad, ¿no es cierto? Esto de separar a la sociedad de la naturaleza. Y por el contrario, entender comunidades expandidas, es decir, que comunidades que incluyen tanto lo social como lo ecológico. Existe una superposición y una asociación intrínseca entre lo social y lo... Aló, aló. Ya estoy de vuelta. Eduardo, por favor, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Sí. Disculpen, ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí. Sí. Puede presentar.
Perfecto. Ya, no sé en qué minuto me caí. ¿Estaba ya en esta lámina? Los aspectos centrales del buen vivir. Sí, sí, por lo menos yo no escuché lo de las comunidades expandidas y la visión biocéntrica. No sé si alcanzaron a ver esta lámina. Esa parte sí, sí, pero no como los dos últimos puntos de esa lámina nos faltaron. Bueno, básicamente en la anterior veíamos el origen del buen vivir, ¿no es cierto?, en saberes indígenas y también en aportes desde corrientes críticas al desarrollo dentro del mundo occidental. Los aspectos centrales del buen vivir plantean básicamente rechazar la idea de progreso en términos de cómo se ha entendido el recorrido que han hecho los países industrializados, no entender la historia como un proceso lineal, aceptar diversidad de saberes y sensibilidades, disolver, ¿no es cierto?, y la dualidad entre sociedad y naturaleza y comprender comunidades expandidas que incluyen tanto el componente social como la naturaleza o lo ecológico dentro de la misma comunidad. Una visión biocéntrica que reconoce valores a la propia naturaleza y que esto, por cierto, ha sido la base para la otorgación de derechos a la naturaleza y por lo tanto el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos. Se reconocen una pluralidad, además, es decir, no hay solo una manera de entender el buen vivir, hay en distintos pueblos indígenas distintas versiones, por llamarlo de alguna manera, del buen vivir. Está Suma Camaña en el pueblo Aymara, Suma Causay, Quichuas en Ecuador, y así otros pueblos en la Amazonía ecuatoriana, en el pueblo guaraní de Bolivia y Paraguay. Y bueno, podríamos también nombrar a digamos, el pueblo mapuche y su concepción también del buen vivir. Aquí se mencionan solamente las que el mismo Eduardo Gudinas menciona en sus trabajos. Y, por cierto, también versiones no indígenas que provienen desde el ambientalismo, que asignan derechos a la naturaleza, o la versión también ecofeminista, ¿ya?, que rechaza el patriarcado. Pasamos a otro paradigma, que más que paradigma, yo lo restrinjo a una postura política frente a la apología del crecimiento que domina hoy día en el mundo capitalista. En el caso del decrecimiento, en términos políticos, fundamentalmente ha sido impulsado por algunos economistas, como Serge Latouche, un francés, que es, creo, el principal promotor del decrecimiento, que lo ha operacionalizado fundamentalmente para ser propuesto como guía de políticas públicas también en Europa fundamentalmente. Él mismo y otros decrecentistas
se han apoyado también en ideas de Ivan Illich, que es un filósofo anarquista austríaco, de origen austríaco, que de alguna manera ha planteado posturas postindustrialistas o antiindustrialistas. Pero fundamentalmente se rechaza el objetivo del crecimiento económico en sí, propios del capitalismo, el liberalismo y el productivismo, ¿ya? Y en ese sentido es un productivismo que no solo lo encontramos en el capitalismo, también en sectores socialistas, digamos, que son muy desarrollistas. Por esta razón, yo me he inclinado también por un concepto que han planteado algunos decrecentistas, más bien de llamar a esta postura política a crecimiento más que decrecimiento. Es decir, más bien rechazar la idea del crecimiento, digamos, como un pilar de la sociedad, como un pilar del sistema político y económico, y sacar el tema del tamaño de la economía, ¿ya?, del centro de las decisiones públicas. Es decir, y eso nos permite acercarnos además como sociedades o como comunidades que no necesariamente estamos en la vía del crecimiento económico, sacarlo de el tema del tamaño de la economía y el tamaño material de la economía del centro, para que sea más bien un resultado de otros elementos que definan hacia dónde ir en términos económicos, en términos como sociedad, ¿ya? El decrecentismo cuestiona la capacidad del modelo de vida moderno, como lo hemos concebido, para producir bienestar. Es decir, no estamos desarrollándonos ya para producir bienestar, para estar mejor, sino fundamentalmente para crecer. Plantea una disminución regulada y controlada de la producción económica, con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos. Y plantea ciertos principios para un modelo de evolución o de organización de la sociedad bajo un esquema de recursos limitados. Una escala reducida de la energía y de otros aspectos del sistema económico, una relocalización de las actividades, plantear el criterio de la eficiencia, de la cooperación, de la autoproducción, de la durabilidad y de la sobriedad. Es decir, elementos que de alguna manera plantean una ralentización de la economía, un replantearse las escalas en que se plantean las soluciones, las tecnologías, y también una forma distinta de relaciones humanas para una forma de vida más sustentable y justa. Eso en cuanto al decrecimiento. Otro de los paradigmas que han ido surgiendo y que me interesa desarrollar aquí es el ecosocialismo, que obviamente lo que hace es generar sinergia entre las ideas del socialismo y del ecologismo. Busca recuperar y resignificar la crítica marxista al capitalismo,
plantea que el capitalismo es inherentemente dañino tanto para la sociedad como para el medio ambiente, puesto que agota tanto las fuerzas de los trabajadores como de la propia tierra y la naturaleza. Plantea que la lógica del mercado y de la ganancia son incompatibles con la defensa del medio ambiente. Y aquí el ecosocialismo genera una ruptura con el socialismo más tradicional, puesto que plantea que esta crítica también se la asigna a los autoritarismos tecnoburocráticos, ¿ya? De aquellas que se denominaron democracias populares y que en algún minuto se les llamó también, ¿no es cierto?, socialismos reales, y que por lo tanto también los plantea como incompatibles con la defensa del medio ambiente. Se desmarca de la economía neoclásica, apoya la justicia social como en la primera meta de la política, viéndola también como una llave hacia otros objetivos. Critica las corrientes dominantes del movimiento obrero. Aquí nuevamente una ruptura con el socialismo más clásico, ¿no es cierto? Pero si bien critica esta corriente dominante del movimiento obrero que sigue siendo muy desarrollista, muy productivista, entiende que los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores son y seguirán siendo una fuerza esencial para las transformaciones hacia un modelo distinto. Recoge las ideas de un socialismo más básico en el sentido de que la producción tiene que estar orientada a los valores de uso y no los valores de cambio. Es decir, tiene que estar orientada a producir bienes necesarios para la satisfacción de necesidades humanas y no para el comercio. El progreso técnico no es el crecimiento infinito de bienes, sino la reducción de la jornada, es decir, el progreso técnico para la reducción de la jornada de trabajo y el crecimiento del tiempo libre de los seres humanos. Reemplazar la micro-racionalidad de la ganancia por una macro-racionalidad social y ecológica. Replantea, ¿no es cierto?, el control de los medios de producción y las decisiones de inversión y la mutación tecnológica. Deben quitarse este control de los medios de producción de los bancos y de las empresas capitalistas para volverse bienes comunes de la sociedad, y plantea la reorganización de la producción y el consumo sobre criterios exteriores a los del mercado capitalista y basados en las necesidades reales de la población con salvaguardias ambientales. Plantea una serie de ámbitos entre los cuales, en los cuales puede existir una convergencia entre movimientos sociales y movimientos sociales de corte más, ¿no es cierto?, socialista, y movimientos ecologistas, lo que denomina el mismo Michael Lowy como tendencias verdes y rojas, ¿ya? ¿En qué ámbitos podrían, ¿no es cierto?, darse estas convergencias entre estos movimientos, como movimientos de orientación política, para generar democracia y sustentabilidad urbana, para la defensa de la salud pública contra la contaminación del aire y del agua, para promover la soberanía alimentaria, para la lucha contra, ¿no es cierto?, las instituciones financieras internacionales de corte neoliberal, y para trabajar también conjuntamente por la reducción de la jornada laboral y las mejoras laborales para generar también, obviamente, trabajos más dignos y sustentables. Plantea como una guía muy básica, digamos, para avanzar hacia el ecosocialismo, una planificación democrática en distintos niveles territoriales, locales, nacionales, internacional,
la subvención o distribución gratuita de ciertos productos, opciones energéticas que no necesariamente van a estar de acuerdo con, se van a definir como hoy día se definen en términos de rentabilidad. La reorganización del sistema de transportes según criterios sociales y ecológicos, y el establecimiento de medidas para reparar los daños al medio ambiente que el capitalismo nos ha dejado. Hubiese querido tener también una presentación especializada de alguien, y lo intenté hasta la última hora, de conseguir a alguien de nuestras organizaciones amigas, de Anamuria, en fin, para que nos abordara el tema de la soberanía alimentaria. No logré contar con ello, entonces muy rápidamente paso por la soberanía alimentaria como un modelo alimentario alternativo, ¿no es cierto?, al sistema agroalimentario industrial que hoy día gobierna la provisión de alimentos en el mundo. La soberanía alimentaria es autodefinida por el movimiento de soberanía alimentaria a nivel mundial como el derecho de los pueblos y también de las futuras generaciones a contar con alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de manera sostenible y ecológica, y el derecho de los pueblos, ¿no es cierto?, a decidir por su propio sistema alimentario y productivo. Muchas veces la soberanía alimentaria la entendemos restringidamente como la capacidad local, ¿no es cierto?, de producir nuestros propios alimentos, pero esta es una forma de entenderlo de manera mucho más amplia, con un sentido político mucho más amplio también. Y la soberanía alimentaria en términos de búsqueda, ¿no es cierto?, en términos de qué es lo que busca, en términos de actuación política, a nivel tanto local, nacional como internacional, es resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual para que los sistemas alimentarios agrícolas, pastoriles y de pesca pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. Eso es entonces, a muy grosso modo, el concepto y el paradigma de la soberanía alimentaria. En el ámbito energético, hablamos de soberanía energética, que tiene distintos niveles también. Yo quise poner énfasis en un ámbito que es el de la planificación, más allá de lo que se pueda lograr a nivel local en materia energética. Es claro, digamos, que tiene que existir un ámbito de planificación macro, fundamentalmente para administrar los sistemas energéticos que actualmente existen. A nivel macro, tenemos grandes sistemas interconectados, tenemos grandes centrales energéticas que hoy día, querámoslo o no, representan gran parte de la generación y del consumo y de la demanda energética en nuestros países. Por lo tanto, esos sistemas, independientes de que dejen de estar en las manos corporativas y multinacionales en las cuales hoy día están, tienen que ser administrados para ir transitando hacia un modelo distinto. Entonces, eso requiere de una planificación y de una estrategia centrada en el bienestar público, es decir, que la rentabilidad de los sistemas energéticos, la rentabilidad privada, dejen de ser el motor, y que el bienestar público y la sustentabilidad y la equidad sean los criterios a través de los cuales se realice esta planificación y la estrategia del modelo energético. Pero sin duda pasar a una estrategia futura focalizada en el desarrollo de energías renovables no convencionales. Ahí podemos mencionar principalmente la solar, eólica, microhidráulica,
pero fundamentalmente a una escala comunitaria y bajo control comunitario. En términos tecnológicos, hablamos de sistemas de generación distribuidas que permitan a través de sistemas híbridos, es decir, que combinen distintas formas de energía, que pueden ser RNC, es decir, solar, eólica o microhidráulica, que pueden estar también conectadas a una red, ¿ya? Y por lo tanto, a través de esa red, generar criterios de equidad entre distintas zonas, ¿ya? Que pueden unas zonas tener más fuentes renovables no convencionales y otras no contar con ellas, y por lo tanto a través de redes tú puedes generar sistemas de distribución de equidad. La combinación de distintas fuentes en un territorio determinado, por ejemplo en una comunidad o en una cuenca, es lo que llamamos una microred, es decir, pequeñas centrales, pequeñas centrales o pequeñas fuentes energéticas que se combinan entre sí, ojalá de manera lo más inteligente posible, para abastecer un territorio determinado. Y en la medida que esto sea necesario, poder transmitir también y, ¿no es cierto?, hacia otros territorios que lo requieran por razones de equidad. En la clase pasada vimos los temas de los conflictos asociados a residuos y vimos cómo, por ejemplo, un modelo de basura cero enfocado en el reciclaje podía no necesariamente ser adecuado. En este caso, queremos enfatizar en un modelo de basura cero, ¿ya? Que tenga un énfasis local, es decir, que es donde creemos que un modelo basura cero es realmente sustentable. Como vimos anteriormente, bajo el sistema dominante, es decir, sin un cambio sistémico real, incluso los sistemas de reciclaje y las lógicas de basura cero centradas en un reciclaje industrial puede generar distorsiones bien importantes, con incluso problemas de huella ecológica asociada al reciclaje importante, producto de que el reciclaje se transforma a nivel global en un problema cuando es parte, digamos, de una dinámica transfronteriza de transporte de materiales para alimentar un sistema de producción y consumo que no resuelve los problemas de obsolescencia percibida, obsolescencia programada y múltiples especulaciones del mercado internacional, ¿ya? En este caso, entonces, ponemos énfasis en un sistema de basura cero de carácter local que se concentra en promover unas economías y manufacturas locales de productos durables, es decir, de productos que ojalá no estén sujetos, digamos, a un rápido recambio, ¿ya? Y por otro lado, una producción de bienes que se alimente desde una valorización de los propios residuos, ¿ya? Por otro lado, un consumo que culturalmente sea responsable y que sea suficiente, y el criterio de suficiencia habla de un consumo que no sea superfluo y que no sea excesivo, es decir, un consumo que se restrinja a lo necesario. Este sistema de basura cero con énfasis local también plantea la existencia, ojalá, de barreras al comercio de bienes y residuos para enfatizar en que los bienes y los residuos se mantienen dentro de una lógica local,
a lo más nacional. Existe un reciclaje, es decir, que aprovecha el máximo en el proceso de producción los materiales que provienen de los residuos. Es un reciclaje de carácter, ojalá, cooperativo, es decir, organizado a través de cooperativas o la propia comunidad, y que incluye, por supuesto, también de manera local, el reaprovechamiento de residuos orgánicos a través de compostaje, lombricultura, biodigestión, y que también pone énfasis en la reutilización y ojalá reparación de bienes desechados. Es decir, terminar con esta lógica, ¿no es cierto?, de que actualmente los bienes desechados se transforman en basura, en residuos, y porque resulta más difícil reutilizarlos o repararlos que comprar, adquirir un bien nuevo. La idea es que en todas estas etapas, ¿no es cierto?, se genere y se mantengan niveles de trabajo, de ocupación laboral digna, sustentable y trabajos creativos. Aquí quiero terminar este tema, terminar con el repaso de modelos alternativos, de paradigmas alternativos con la justicia climática, que es un concepto de carácter global, es decir, pasamos de lo bien local, que es el tema de los residuos, a este nivel bien global, que es la justicia climática, que plantea, ¿no es cierto?, enfrentar la crisis climática que estamos viviendo, del cambio climático, como una cuestión sistémica, y que en términos de demandas, en términos de planteamientos políticos, propone la reducción drástica de las emisiones, fundamentalmente en los países y sectores industrializados y ricos, el financiamiento y la transferencia tecnológica, fundamentalmente desde los países industrializados y ricos, para la transición justa, tanto en esos mismos países como en el resto del mundo, hacia economías libres de carbono. ¿Cuáles son los criterios fundamentales que tienen que regir este financiamiento y la transferencia tecnológica? La equidad internacional, el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos, el rechazo al financiamiento de falsas soluciones, como las que vimos anteriormente en la clase pasada, ¿no es cierto? Hay rechazar aquellas que han sido planteadas como soluciones tecnológicas de gran escala, pero que sin embargo lo único que hacen es profundizar la crisis climática o la vulnerabilidad de los pueblos frente a las crisis climáticas, y también el rechazo a los mecanismos especulativos de mercado, digamos, para enfrentar el cambio climático. Se plantea la eliminación progresiva total de las emisiones de carbono para, ojalá, poder llegar a un máximo de 350 partes por millón. Recordemos que actualmente ya sobrepasamos las 400 partes por millón en promedio en la atmósfera. Y estas 350 partes por millón de carbono en la atmósfera más o menos están asociadas a un incremento máximo de 1,5 grados por sobre la temperatura preindustrial. Y se plantea que la distribución de esta carga
de esta carga de reducción de emisiones, ¿no es cierto?, debe basarse fundamentalmente en la responsabilidad histórica que tienen los países y los sectores, y también la capacidad para actuar. Abrimos ahora, compañeras y compañeros, una etapa de preguntas y comentarios, para que... Voy a dejar de compartir ahora. Eduardo, Antes de estamos como en la hora cerrar justa. la sesión de hoy día, que fundamentalmente antes de cerrar queremos dejar planteada el trabajo que queremos compartir para la última sesión, que es la próxima semana. Ya, Eduardo, yo diría que inmediatamente digas lo del trabajo, porque estamos en la hora. Esta vez no hubo tantas preguntas, pero muchas felicitaciones. Así que también gracias a todas las felicitaciones que llegaron, tanto hacia ti, Eduardo, como hacia la expositora, hacia Joana, ¿no? Que muy claras las exposiciones, muy interesantes, así que gracias también a Joana. Y entonces, Eduardo, te pediría que por favor digas cuál sería el trabajo para la próxima sesión, y si descubrieras alguna pregunta en el chat, bueno, la puedes responder después como otras veces. Hola. ¿Me escuchaste? Tenía dificultad para escuchar. No sé si me puedes repetir, por favor. Sí, te decía que por favor vayas directo al trabajo que Ya. que tendrían que hacer, porque estamos en el tiempo. Te decía que Bueno, más que todo ha habido felicitaciones tanto para ti como para Joana, que la clase es muy buena, y si descubrieras en el chat alguna pregunta, a lo mejor la puedes responder por escrito después y abocarte bueno, entonces a la explicación. bueno, voy a pasar entonces al trabajo, que es rápida. Solamente quiero mencionarles que lo que voy a mostrar ahora bien rápido lo vamos a mandar por correo electrónico, como una pauta, digamos, para lo que queremos hacer en la última clase la próxima semana. Voy a volver a compartir entonces la pantalla. Bueno, básicamente, a partir de lo que construimos juntos en las dos clases anteriores de conflicto, cuando identificamos y caracterizamos los conflictos que se podían generar a partir de distintas actividades humanas en las distintas etapas. Si recuerdan, en la clase antepasada vimos la etapa extractiva, y en la clase pasada vimos conflictos en la etapa central, ¿no es cierto?, en temas de transporte, manufactura y ciudades, y también en la etapa de salida, ¿no es cierto?, residuos y emisiones globales. Ahí, en la última columna, ustedes, alumnas y alumnos, identificaron algunos conflictos. Yo escogí de los que ahí aparecieron, algunos en particular, y los escogí para que los podamos analizar en conjunto, que puedan hacer el trabajo de acuerdo a la caracterización que hicimos antes, la caracterización de conflictos ecológicos distributivos que hicimos antes, en base a caracterizar el territorio, caracterizar la intervención que se va a realizar en el territorio y caracterizar el conflicto mismo. Los conflictos que yo identifiqué y que me parecieron interesantes son, en primer lugar, el de Celulosa Arauco, en San José de la Mariquina,
En este caso, ¿no es cierto?, es una planta celulosa que todos tenemos en la retina, ¿no es cierto?, el problema de contaminación de aguas, contaminación del río Cruces, ¿no es cierto?, producto de los efluentes, de la celulosa Arauco, pero también el conflicto asociado a la celulosa Arauco, al ducto de la celulosa Arauco, el ducto hacia el mar, que ha generado graves conflictos también con las comunidades pesqueras en la zona de Mehuín. Asociado a la celulosa, ¿no es cierto?, está el tema de las plantaciones forestales. Entonces, lo que propongo es analizar en conjunto la conflictividad de la planta Celco de Valdivia con las plantaciones en esa misma zona, en San José de la Mariquina. En segundo lugar, propongo la central, o las centrales, porque son más de una, en el río Pilmaiquén. Y finalmente propongo también analizar el conflicto que ha ocurrido afectando el humedal de Batuco, acá en la región metropolitana, fundamentalmente amenazada por una inmobiliaria con extracción de agua y contaminación. Esos tres conflictos los propongo para que los analicemos en conjunto en base a lo que durante la semana puedan recabar en la próxima clase. Voy a pasar muy rápido. Reitero las preguntas. Esto se va a mandar por correo electrónico nuevamente. Las preguntas para caracterizar el conflicto ecológico en términos territoriales, cuál es la intervención, analizar el conflicto. Eduardo, están pidiendo algunas aclaraciones también, dudas de lo que estás hablando ahora. Bueno, Yo creo que eso también sí. debiera ser materia que tú respondas por escrito después para no alargar más. Bueno, no hay problema. Y finalmente, a la caracterización del conflicto mismo, yo quiero agregar la siguiente reflexión o la siguiente pregunta. Esto también se va a mandar en el correo electrónico. Es decir, no quedarnos solamente en analizar el conflicto, es decir, sino plantear o hacer una reflexión que responda a la pregunta de cómo crees tú, cómo creen ustedes, cómo creemos nosotros que podría enfrentarse o evitarse esta problemática socioambiental desde algunos de estos paradigmas o modelos alternativos que hemos visto en la clase de hoy día. Es decir, en el caso de la celulosa Arauco, del conflicto de la celulosa Arauco y la problemática socioambiental en torno a este conflicto de la celulosa Arauco en Valdivia, ¿cómo lo podríamos enfrentar desde el buen vivir, desde la economía feminista, desde la soberanía alimentaria? En el caso de la hidrocentral o de las hidrocentrales en la zona de Pilmaiquén, ¿cómo podríamos evitar o enfrentar esta problemática desde el ecofeminismo, desde la soberanía energética? En el caso del humedal de Batuco, afectado, ¿no es cierto?, por estas actividades humanas, ¿cómo podríamos evitar o enfrentar estas problemáticas desde un modelo de basura cero o desde una mirada ecosocialista?
Eso básicamente son las preguntas, es decir, primero caracterizar el conflicto en sí mismo, pero posteriormente avanzar e ir más allá, digamos, a plantear para estos territorios afectados paradigmas alternativos. Eso es básicamente, queridas y queridos, esta clase. Ya estoy a oscuras yo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí estoy. Bueno, eso. Claudia, si quieres darle cierre a la sesión, fue una jornada extensa. Sí, una jornada extensa, pero muy interesante. Parece que estaban todos muy entusiasmados escuchándote, tanto a ti como a Joana al comienzo, así que muchas gracias a ambos. Y bueno, ahora les toca trabajar a los asistentes, a los participantes que estaban de público, van a tener que ahora hacer algún esfuerzo. Les vamos a repetir la tarea, ¿no es cierto?, por escrito. También pueden repasar este video. Algunos estaban preguntando si Joana compartiría su PowerPoint. De todas maneras, esto va a estar dentro de la presentación, dentro del video que les vamos a subir. Así que eso, cualquier otra duda se puede responder por escrito. Así que muchas gracias nuevamente por la participación de todos y de todas. Y también muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Joana. Gracias a todas y todos. Abrazos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, un Joana. abrazo también. Gracias.